Bien, buenos días, chicas y chicos, alumnas de Fundamentos de Administración. Hoy vamos a comenzar una nueva clase de la materia donde vamos a ver la última parte de la unidad 8 referida al pensamiento clásico de administración. Entonces, a ver si... Bien, eh, comparto con ustedes un material. A ver un segundito. Profe, una pregunta. ¿El material de la unidad se sube hoy o cuando la realidad virtual? ¿Cómo? No te escucho la pregunta. En todo caso, ¿no te escucho, Lautaro? Sí, Lautaro. El material de la unidad 8 no estaría subido en fundamento de... El material, sí, el material de la unidad 8 está en el aula virtual. ¿No lo están viendo? A mí me figura lo último de la unidad 7 y la mesa del 7 de mayo. No me aparece ninguna pestaña, ¿no? ¿No está el material de la unidad 8? A mí no me figura. No, profe, no está. Profesor, soy Marisa, no está en el aula, yo recién estuve mirando porque hace una semana vengo buscando sus clases grabadas que tampoco están. Ok, no, las clases grabadas no se preocupen, yo ya me ocupo hoy de actualizarlo. Lo de la unidad 8, bueno, perfecto, la subo ni bien termina la clase, subo el material, no se preocupen. Eh, pero bueno, entonces vamos, por favor, ya hemos comenzado la unidad 8, vimos fundamentalmente, hacemos un pequeño repaso antes de compartir, pero vimos el pensamiento de los dos grandes iniciadores de la administración como ciencia y como tecnología, como ciencia autónoma y como tecnología específica, o sea, conjunto de métodos y herramientas para mejorar el funcionamiento de las organizaciones. Eh, Estos iniciadores fueron Frederick Taylor, en Estados Unidos, muy abocado al pensamiento industrial, que su gran preocupación era un tipo de organizaciones, las fábricas, lo cual era un elemento imprescindible en la estabilidad de Estados Unidos en esa época. Estamos hablando entre mediados y fines del siglo XIX, o sea, más o menos 1870 para ubicarnos. Ahí comienza el auge de Taylor. Fayol, Henri Fayol sería, pues es francés. En realidad el hombre nació en Turquía, pero de muy niño fue a París y ahí se desarrolló y estudió como ingeniero, se recibió de ingeniero en minas eh, y en minería, se especializó en la industria y su preocupación era otra, parecida a la de Taylor, pero no tan volcada a la fábrica, sino que sobre todo le interesaba la gobernabilidad, es decir, la gobernabilidad, la posibilidad de ejercer la conducción de las organizaciones a pesar de un contexto extremadamente caótico, extremadamente difícil, como era París en estos años, estamos hablando más o menos 1890, fines del siglo XIX. Ahí comienza Fayol a tener gran resonancia en sus teorías. O sea, eso es lo que vimos, tanto digamos el pensamiento de Taylor se sigue aplicando hoy casi entero, casi en todo lo que planteó en las fábricas, y el pensamiento de Fayol se sigue aplicando casi entero en lo que hace a la función de organizar, sobre todo a la función de organizar. O sea, particularmente pongo mucho énfasis, ojo reflector, pongo mucho énfasis en los principios generales, los llamados principios generales de Fayol, ¿no? Porque siguen vigentes hoy. Luego luego de estos clásicos, que
claro, por supuesto, tuvieron un pensamiento muy mecanicista, ¿eh? Porque lo que faltaba en esa época era producción y había que hacer funcionar las máquinas. Entonces, con lo cual tuvieron un pensamiento muy mecanicista. Luego vino una corriente humanista, que es la que empezamos a ver en la última clase, pero ahora quisiera que vamos vamos a compartir un poco más, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. ¿Alcanzan a ver esto, teoría de las relaciones humanas? Teoría de las relaciones humanas significa que está justamente centrada en el hombre, así como la crítica que se le hace a las relaciones humanas es que así como los clásicos se centraban mucho en, en las máquinas, en la fábrica, en la organización y en las máquinas, en las relaciones humanas, la crítica que se suele hacer es que se centra mucho en el hombre y a veces se olvidan de, de la organización en su conjunto. Pero esto para simplemente, digamos, el péndulo se fue un poco para el otro lado, pero nace justamente esa teoría de las relaciones humanas centradas en el hombre por la necesidad de humanizar y democratizar la organización, ¿no? O sea, nace fundamentalmente allá fines de la década de los 20, 1925, 1930. También nace apoyado por el desarrollo de ciencias humanas como la propia administración, pero también de la mano de particularmente de psicología y de sociología. Psicología y sociología, que son dos ciencias que han aportado y siguen aportando mucho eh, a la administración. Y aquí hay un experimento que lo mencionamos en la última clase y lo vamos a volver a repasar porque es muy importante, el experimento de Hawthorne. Hawthorne, acá, que está escrito en la lámina, en castellano diríamos Hawthorne, se lee Hawthorne. El experimento de Hawthorne de la empresa eléctrica, de la Western Electric de Chicago, fue desarrollado por Elton Mayo. Elton Mayo fue uno de los grandes pensadores de las teorías de las relaciones humanas. Les cuento en síntesis este experimento, está muy analizado en las láminas, lo vamos a repasar, pero ¿cómo se inicia? La Western Electric estaba preocupada por, producía distintos tipos de lámparas, focos, distintos sistemas de iluminación. Y le preocupaba qué motivaba a sus trabajadores. Y según la Western tenía, no se olviden, venían focos, tenía la hipótesis de que a mejor iluminación aumentaba la producción. A mejor iluminación aumentaba la motivación de los trabajadores y, por lo tanto, la producción, el volumen y calidad de producción. Claro, si demostraba esta hipótesis, eso significa que, bueno, otras fábricas iban a comprarle más sistemas de iluminación. A ver, me están diciendo, a ver, hagamos una cosa. Acá varios me están diciendo que no recuerdan cómo empezamos la unidad 8. No, las 7 de control la terminamos. Sí, lo habíamos terminado, profe, pero el martes no hubo clase porque fue 25 de mayo y ahora empezó Pero con la claro, primera 18, pero a mí me parece que no habíamos hagamos una empezado, por cosa. eso pregunté. Hagamos una cosa. Bien, hagamos una cosa, empezamos la unidad 8. ¿Estamos? Vamos a Gracias, retomar la profe. unidad 8. Bueno, la unidad 8, este es el material que yo les voy a colgar en el aula virtual ahora. De la unidad 8, donde lo que
lo que vamos a ver son las escuelas clásicas primero, que recién las mencioné, de Frederick Taylor y de Henri Fayol, es el primer punto de la unidad. Luego vemos la teoría de las relaciones humanas, de Elton Mayo, que estábamos empezando a explicar, y después vamos a ver lo que se llaman las teorías, la teoría burocrática o modelo burocrático, y es que era una forma de interpretar, de analizar la organización. Esto fue, bueno, ya lo vamos a analizar, pero el modelo burocrático surge a fin de la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1917 en realidad surge. Fue la primera vez que se analizaba la organización en su conjunto, ¿no? Como un todo, ¿no? Y atado a este modelo burocrático, como su seguidor inmediato sigue lo que se llama la teoría estructuralista. La teoría estructuralista que después lo vamos a ver dio lugar a la teoría de sistemas. Hay una corriente de pensamiento, modelo burocrático, teoría estructuralista, teoría de sistemas. Pero las tres son importantes, ¿no? Ya las vamos a analizar. Entonces, aquí tienen digamos, la bibliografía recomendable, que es la bibliografía que está en el programa, ¿no? Particularmente Álvarez como autor nacional, Héctor Álvarez, o Chiavenato, autor próximo brasilero, pero con una muy comprensible, además mucho más sintético que Álvarez en su redacción. Esto, bueno, aquí hay algunos antecedentes. A ver, la administración, digamos, surge como ciencia autónoma, es reconocida como tal a principios del siglo XX, pero ya empieza, digamos, con algunos aportes muy importantes a fines del siglo XIX, tipo 1870 más o menos, ¿no? Se empieza a plantearse la administración como una ciencia autónoma, donde ya había aportes tecnológicos, métodos y herramientas sumamente importantes, aportados por Taylor, sobre todo en Estados Unidos, y por Fayol en Francia, pero no fueron los únicos. Y esto se dio por justamente el crecimiento de las organizaciones como eran los propios estados, pero también empresas grandes multinacionales y los ejércitos, ¿no? Que, bueno, ese crecimiento de los ejércitos también llevó a las grandes guerras mundiales. O sea, en definitiva, lo que ustedes tienen que saber es que la administración empieza a verse como una ciencia y un sistema tecnológico autónomo a fines del siglo XIX. Esto se queda muy claro a principios del siglo XX, ¿no? Tipo 1920, estaba clarísimo que la administración es una ciencia autónoma. Si bien comienzan discusiones, por ejemplo, con las ciencias más duras, como la física y la química, que tratan de aplicar los mismos métodos y obviamente no son los mismos métodos, ¿no? Pero ahí comienza a verse muy claramente que la administración es una ciencia autónoma, o sea, principios del siglo XX. La administración tuvo enormes influencias previas, ¿no? Desde la filosofía, de los grandes pensadores griegos, que ayudaron a conformar esos principios de la administración, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, en fin, o pensadores de la Revolución Francesa, como fue Rousseau, o inclusive Karl Marx y Engels, con sus pensamientos sociológicos, ¿no? Que ayudaron después a la aplicación de la sociología a las organizaciones y sobre todo al nacimiento del modelo burocrático. O sea, pero la filosofía tuvo y tiene una permanente influencia en la administración. La Iglesia Católica
como una de las organizaciones más antiguas del mundo, también tuvo y tiene una gran influencia, ¿no? Digamos, no es la única iglesia, pero que tiene influencia, es un modelo de organización fuerte, grande, antigua. También tuvieron, y que donde hay mucho que aprender, también tuvieron mucha influencia las organizaciones militares, de las cuales sirvieron como fuente de inspiración sobre todos los pensadores clásicos, Taylor y Fayol, pero influyeron mucho, mucho en Fayol, como ya vamos a ver. También tuvieron, la administración tuvo una gran influencia de la revolución industrial. La revolución industrial quiere decir cuando las máquinas comienzan a producir por sí solas. O sea, la mano de obra, la mano del hombre se reduce su injerencia. Hacía falta menos esfuerzo físico humano, porque las máquinas comienzan a moverse solas. Y en realidad, esa revolución industrial, ustedes ya van a ver en economía, esa revolución industrial comienza a fines del siglo XVIII. O sea, en 1760 más o menos comienza la revolución industrial. Comienza sobre todo en Inglaterra. Repito, cuando las máquinas comienzan a moverse solas, fue anterior al nacimiento de la administración, pero la revolución industrial lo que posibilita es que nazcan las fábricas, que después tenían que ser organizadas. Y ahí es cuando viene Taylor, ¿no? La revolución industrial comienza en 1760, casi 100 años después viene Taylor a poner orden, ¿no? La revolución industrial, recordemos, comienza cuando las máquinas comienzan a moverse solas, que fue antes, antes del descubrimiento de la máquina de vapor. Fue antes, o sea, las máquinas comenzaron a moverse solas a partir del uso de la fuerza de los ríos, de pequeños torrentes en la zona de montaña, en las zonas montañosas de Gran Bretaña. O sea, había ríos, torrentes que corrían fuerte y con eso movían una rueda y con la rueda movían telares. Eso fue lo primero. Pocos años después, muy pocos años después, alguien vio que se podía hacer la máquina de vapor, una máquina que funcionaba a vapor, entonces ya no hacía falta la fuerza del río, no hacía falta tener un río cerca, sino que directamente se podía instalar una fábrica en cualquier lugar poniendo una caldera con una máquina de vapor, ¿no? Y esto dio un enorme crecimiento de las fábricas. Eso fue la plena revolución industrial, que fue muy desordenada, muy un gran progreso, pero también con graves consecuencias humanas negativas. Hubo positivas y negativas. Progreso, pero sufrimiento. Bueno, tuvieron que pasar casi 100 años para poner orden en las fábricas y poder también, eso fue, ya vamos a ver, el pie para grandes conquistas sociales. Taylor fue el pie, la base, el escalón para grandes conquistas sociales. Ya, pero acá lo que estamos diciendo, la revolución industrial tuvo una enorme incidencia en el nacimiento de la administración. Los economistas liberales que también surgen junto con Adam Smith, que ustedes lo van a ver en economía, o lo están viendo, que nacen junto con la revolución industrial. Los economistas liberales plantean, entre otras cosas, el concepto de mercado, que es demanda, que es oferta, el concepto de mercado como lugar de encuentro de la oferta y la demanda. Que este pensamiento económico liberal favoreció mucho el nacimiento de la administración, porque en la administración simplemente tomamos el concepto de mercado y que hay que producir para satisfacer esas necesidades de mercado. Pero los conceptos de mercado vienen de los economistas y nacen con la revolución industrial. Claro, y una enorme cantidad, la administración se debe también a una enorme cantidad de pioneros y empresarios, muchos de los cuales fueron argentinos, aún antes que naciera nuestra patria. A ver, yo siempre destaco en esto de los pioneros y empresarios, algunas figuras argentinas. Por ejemplo, la capacidad de administración
que tenía San Martín, el general San Martín, al crear el ejército de los Andes, fue impresionante, impresionante. Pero, digamos, con una aplicación, una sabia aplicación de todos los principios que luego fueron postulados particularmente por Fayol, solo que San Martín los aplicó muy bien en Cuyo, más o menos 80 años antes que Fayol. Y otro gran hombre en cuanto a la administración en la Argentina fue Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas, antes que se transformara en gobernador y luego dictador, ¿no? Era un gran administrador de estancias y saladeros, o sea, productores de carnes para exportación. Era un magnífico administrador. Y sus publicaciones sobre manuales y descripciones de manuales de funciones y descripciones de puestos en la estancia argentina son excelentes y son más o menos de 1820. ¿Me van siguiendo? O sea, nosotros tenemos fuentes de las que abreva, de las que se alimenta la administración, donde hay mucho que ver también aquí dentro, en Argentina. ¿Estamos hasta acá? Vamos hasta acá. A ver, vamos directamente entonces a Taylor. A Taylor. Me interesa destacar Frederick Taylor. Frederick Taylor fue un ingeniero industrial en Estados Unidos. Estamos hablando más o menos 1870. O sea, acá la lámina habla de inicio del siglo XX. Claro, el inicio del siglo XX se hizo famoso a nivel mundial. Pero el hombre comenzó a tener éxito con su pensamiento en 1870, más o menos, en Estados Unidos. ¿Qué pasaba en Estados Unidos en esa época? La gran mayoría de la población de Estados Unidos eran inmigrantes, o sea, no eran de Estados Unidos, eran inmigrantes. Muchos de ellos, o sea, la mayoría de la población de Estados Unidos, a ver, por ejemplo, el 65% no eran de Estados Unidos, pero más del 50% no hablaba inglés, no hablaba inglés. Eran polacos, eran italianos, en fin, una gran inmigración europea, pero también había inmigración de otros orígenes, ¿no? Alguna porción de inmigración asiática. Entonces, ¿y qué características tenía esa gente? Mucho hambre, mucho hambre, mucho hambre, necesidad de construir una nueva vida, una nueva forma de ser. Necesitaban hambre, necesitaban comida, educación para sus hijos, esperanza. Y la gran esperanza era la fábrica, que era el único lugar que les podía dar trabajo, la fábrica. Pero las fábricas eran un desorden. Se trabajaba de sol a sol. De sol a sol significa, empezábamos a trabajar cuando salía el sol, tipo ahora en invierno, tipo 6:30, 7 de la mañana, hasta que se ponía el sol. O sea, ahora en invierno, ponerle 18 horas, por otoño, o sea, eran mínimo 14 horas y en verano se trabajaba 16, 17 horas por día. Y de una forma muy desordenada, con gran inseguridad. Esa era la situación. Pero la única posibilidad de subsistencia era la fábrica. Entonces, lo que dijo Taylor es, señores, hay que ordenar la fábrica. Y aplicó el método científico a la administración. Método científico que ustedes están empezando a ver en otras materias. Método científico, o sea, cómo estudiar objetivamente las nuevas realidades. Cómo estudiar objetivamente la fábrica. Lo que él buscaba es elevar la eficiencia industrial. Eficiencia industrial, o sea, muy buena producción, mayor producción con menor esfuerzo y menor costo. O sea, básicamente Taylor lo que buscaba era eliminar el desperdicio y las pérdidas. Eliminar el desperdicio y las pérdidas. O sea, el desperdicio y pérdida, primero del tiempo humano, O sea, antes de Taylor, el operario A estaba en una punta de la fábrica
y le tenía que pasar lo que él elaboraba, que era, por ejemplo, cortaba la madera, se la tenía que pasar al operario B, que estaba a 100 metros, en la otra punta de la fábrica, y tenía que caminar 100 metros con su tabla de a una y le llevaba al operario B, que trabajaba con esa tabla. Entonces, lo que hizo Taylor es decir, no, espera, hay que reordenar las cosas. El operario A tiene que estar al lado de B, de modo que termina la tabla y se la pasa automáticamente a B. A ver, estas cuestiones que hoy nos parecen de sentido común, en ese momento no se aplicaban. Por eso, Taylor lo que propone es reducir desperdicios, empezando por el desperdicio del tiempo humano y también desperdicios de materias primas. O sea, no usar madera además. Eran fábricas sin administración, sí, ojo, ojo, todavía las encontramos así, por ahí en algunos aserraderos donde está toda la madera tirada por todos lados, y andás y buscando un cacho de madera de tal tipo, y está el operario buscando por ahí, y después viene y se aserra y después se guarda en un lugar una parte, en otro lugar otro. O sea, a ver, digamos, el comienzo de la administración de la fábrica fue Taylor, y buscaba el buen uso de la materia prima y el buen uso del tiempo humano, ¿no? Para eliminar pérdidas y de desperdicio de tiempo y de materias primas. Aplicaba, o sea, lo que hacía es aplicar métodos y técnicas de la ingeniería industrial. O sea, métodos y técnicas de la ingeniería industrial, particularmente lo que él hacía era estudiaba cada tarea. Estudiaba cada tarea de un operario. Por ejemplo, un operario que aserraba madera, ¿cómo hacía? Agarraba una madera, agarraba, por ejemplo, un tronco, lo acercaba a una sierra, lo acomodaba, luego lo pasaba por la sierra, o sea, iba estudiando tarea por tarea. O sea, lo que se llaman estudios de tiempo y movimiento. O sea, para cada tarea, el tiempo aplicado y los movimientos aplicados. O sea, eso es lo que siempre aconsejaba Taylor. Estudios de cada tarea y estudios de tiempo y movimiento. Cómo se hacían las cosas y después proponía cómo deberían hacerse para aumentar la seguridad y disminuir desperdicios, pérdidas y roturas. Por eso buscaba aumentar la eficiencia de la empresa industrial mediante la racionalización del trabajo del obrero. Y puso énfasis en las tareas, o sea, en entender cada tarea, primero las que se hacían y después las que deberían hacerse y cómo deberían hacerse. O sea, Taylor descubrió que había muchas tareas que se hacían que no tenían ninguna productividad, que se hacían porque, bueno, porque siempre se hicieron, pero que en realidad no tenían productividad, no servían para nada. Entonces, descubrió que al analizar las tareas, había un 20% de tareas que no servían. De las que servían, descubrió que había que hacerlas de otra manera, para aumentar, para mejorar el uso del tiempo y de las materias primas y de las máquinas. Entonces, lo que hace Taylor se aplica el método científico a la fábrica. O sea, aborda sistemáticamente significa de una forma ordenada. O sea, él analiza tarea por tarea, pero considerando sí justamente cómo se van enlazando, encadenando las tareas para llegar a un producto final. Los principios de Taylor, los grandes principios de Taylor para ese ordenamiento industrial que él proponía eran, primero hay que planificar, luego hay que preparar trabajo, luego viene la ejecución del trabajo y el control. Planeación, preparación, ejecución y control. Esto lo pensaba desde el punto de vista esencialmente de la tarea. Cada tarea primero hay que planearla, es decir, qué quiero hacer, preparar la materia prima, las herramientas, ver que todo esté en orden y ahí me pongo a ejecutar y después hay que controlar el resultado. Esto es una cosa, digamos, hoy nos parece quizás muy elemental, pero en ese momento fue un enorme aporte.
Entonces, la gran propuesta de Taylor fue la organización racional del trabajo, ¿no? Y estos son los grandes, a ver, un segundito. La lámina 9 muestra los grandes aportes de esa organización racional del trabajo, la gran propuesta de Taylor. O sea, como ya dijimos, Taylor proponía analizar el trabajo, cada trabajo, y estudiar tiempos y movimientos. Tiempos y movimientos. O sea, primero, estudiar cada tarea, ver si realmente cada tarea contribuía al fin último, que era producir una silla o producir un lápiz. Y luego, estudiando las tareas que realmente eran necesarias, estudiar cómo se hacía cada tarea y luego cómo debería hacerse. Para lo cual realizaba estudios de tiempo y movimiento, ¿no? Es decir, cuáles eran los movimientos necesarios, ¿no?, para producir un lápiz. Bueno, primer movimiento, bajo la mano; segundo movimiento, agarro una maderita; tercer movimiento, agarro el grafito; cuarto movimiento, tengo que introducir el grafito en la maderita perforada. En fin, estudiar cada movimiento y el tiempo de cada movimiento. Taylor lo estudiaba con un cronómetro, ¿no?, lo que hoy usamos para las carreras, un cronómetro. Bueno, para eso es lo que usaba Taylor para estudiar tiempos y movimientos de cada tarea de cada operario. Y estudió, vinculado a esto, también los síntomas de fatiga humana. O sea, para cada tarea, ¿cuántas horas le llevaba un operario? Estar agotado, decir, bueno, ya basta, no da más, me caigo, me quedo dormido, dejo de ser productivo porque me quedo dormido, o dejo de ser productivo porque ya no controlo mis movimientos y hago mal las cosas. Entonces, estudios de la fatiga humana en función de los síntomas que mostraban que el hombre ya no estaba apto, después de cuántas horas en cada tipo de tarea, después de cuántas horas un hombre ya no estaba apto, necesitaba descansar. De ahí entonces su propuesta fue la división del trabajo. División del trabajo significa separar los trabajos por tipo. O sea, no es lo mismo el que está bajando la madera en un aserradero que el que tiene que aserrar, que el que tiene que pulir, que el que tiene que estibar. O sea, cada uno es una tarea distinta, requiere de una especialización distinta. Y eso hace la productividad y hace la seguridad. Entonces, división del trabajo es un principio fundamental que se repite en Taylor y también en Fayol. Para lo cual también, a partir de sus estudios de tiempo y movimiento y de ese principio de división del trabajo, propone diseñar las cargas y las tareas. Diseñar las cargas, o sea, a ver, carga significa cuánto le vamos a pedir a cada operario. ¿Cuánto puedes pedirle en función de su capacidad? En función del tipo de tarea y del tipo de operario. Eso significa diseñar las cargas. Todos los estudios de tiempo y movimiento llevaban a esta definición: diseño de cargas. ¿Cuánto se le puede pedir a cada tipo de operario para cada tipo de tarea? Quinto principio, muy importante: tenía que haber incentivos salariales y premios por producción. Incentivos salariales y premios por producción. O sea, más y mejor producción, más plata, mejora el salario. Pero también premios a la producción, o sea, mejora el salario fijo, pero también lo que se llama retribución a destajo. Retribución a destajo significa como un porcentaje del valor producido. O sea, él consideraba que en producción el mejor sistema de remuneración era a destajo. O sea, el operario tenía que cobrar como un porcentaje de lo que producía. O sea, primero, él decía, tiene que haber un incentivo económico, salarial, y la mejor forma de remuneración en producción es a destajo. Esto se mantiene en algunas áreas. Puede ser en producción, depende, cuando la producción depende más del esfuerzo individual o de un equipo, más que de
de un robot. O sea, puede darse en producción, se sigue dando, puede darse mucho en ventas. La denominación de destajo, como un muy buen sistema. De la mano de esto, lo que también proponía Taylor es la concepción del llamado Homo economicus. Homo economicus, en latín Homo economicus. O sea, él concebía al trabajador como un hombre solamente movilizado por lo económico, un hombre solo motivado por lo económico. ¿Me van escuchando? Concepto de Homo economicus extremadamente importante. Taylor consideraba que el trabajador solamente era motivado por el dinero. A ver, Taylor consideraba el Homo economicus significaba que él consideraba que todo operario en una fábrica era vago, no quería trabajar, no tenía ningún interés de trabajar y que el único interés de trabajar era porque le permitía ganar y así poder sobrevivir y darse algún gustito. Entonces eso es lo que quiere decir homo economicus. Según la concepción de Taylor, muy común en esa época, un operario fabril tiene una sola motivación, que es el dinero, nada más. Y es vago, no quiere saber nada de trabajar y solamente trabaja para ganar dinero. Hoy sabemos que la motivación económica es importante, no es la única importante y muchas veces no es la más importante. Siempre es una de las importantes, pero muchas veces no es la más importante. Ya vamos a ver cómo opera esto, ¿no? Pero él consideró ese concepto de homo económicos, que en su momento fue muy importante, sobre todo porque estábamos hablando de Estados Unidos en una época de gran miseria, grandes poblaciones humanas que necesitaban comer e integrarse. Taylor, el séptimo principio, le daba mucha importancia a las condiciones ambientales de trabajo, ¿no? O sea, el obrero tenía que tener buenas condiciones para poder producir, ¿eh? Es decir, como particularmente la seguridad de las instalaciones. Claro, no tenía que haber pozos, no tenía que haber lugares oscuros donde tenía que meter la mano el operario porque la máquina se la podía cortar. O sea, él ponía mucho énfasis en la seguridad, la iluminación, también la comodidad del operario, ¿no? Para que pudiera rendir. Otro concepto que introdujo extremadamente importante, muy importante, extremadamente importante, recontra súper importante, que sigue vigente hoy. Otro postulado es la estandarización de métodos y máquinas. Estandarización. Quiere decir, para cumplir la misma función, hace falta tener la misma máquina con las mismas medidas de las piezas. Que una sierra, por ejemplo, tiene que ser una sierra para un tipo de corte, tiene que ser la misma. Y si la empresa va a usar 10 sierras de ese tipo, tienen que ser iguales. De modo que si una se descompone, podemos traer otra. Igual. O sea, porque facilita los intercambios. Facilita tener un solo stock de repuestos. Facilita los intercambios dentro de la empresa y con otras empresas. La estandarización. Ojo, todavía hoy seguimos luchando, sobre todo a nivel fabril, pero seguimos luchando por la estandarización. Es un principio absolutamente válido. Noveno principio de nuestro señor ingeniero Taylor. Muy, muy, muy importante. Supervisión funcional. La supervisión funcional significa cada operario tiene que ser supervisado, tiene que ser vigilado, tiene que ser controlado. Cada operario tiene que ser supervisado, es decir, vigilado, controlado por un especialista en su tarea, por un especialista en lo que él está haciendo. O sea, si yo, operario, fabril, estoy en el aserrado de madera, operario, fabril, aserrado de madera, mi jefe tiene que ser un especialista en aserrado de madera. No me sirve, no sirve que mande como jefe mío, que soy operario en aserrado de madera, que mande
a un experto en filosofía? No va a saber qué mirar. Puede ser un gran sabio, pero no sabe de aserrado de madera. Eso quiere decir supervisión funcional, especialización en el tipo de tareas. ¿Eh? O sea, los jefes tienen que saber mucho en ese tipo de tareas. Y tienen que vigilar el tipo de tareas de lo que más sabe. ¿Eh? ¿Me explico? Eso es una propuesta de Taylor absolutamente vigente. ¿Eh? Entonces, bien, a ver un segundito antes de... Quiero, antes de entrar a algunas críticas que se le hacen hoy a Taylor, yo quiero decir, Taylor fue un hombre que provocó una revolución sumamente positiva. A ver, antes de Taylor, las jornadas laborales eran entre 14 y 16 horas diarias. Sí, ya explico lo de estandarización. Antes quiero hablar de algunos aportes, algunos impactos positivos de Taylor. En primer lugar, Taylor logró ordenar las fábricas. Taylor logró ordenar las fábricas. Y ese ordenamiento de las fábricas logró que la gran masa de inmigrantes pobres, hambrientos, se sumaran a construir una sola sociedad en paz. Logró lograr la paz social en Estados Unidos y ser la base de la construcción de una sociedad. O sea, no más hambre, esperanza, futuro, educación para los hijos. Todo eso a partir del ordenamiento de las fábricas que hizo Taylor. Otra cosa, antes de Taylor, el trabajo promedio era las 16 horas diarias. Después de Taylor, con sus estudios de la fatiga humana, se redujo a pedido de los empresarios, la jornada laboral a 8 horas diarias. A 8 horas diarias, que es lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque a nadie le convenía la fatiga humana. A nadie le convenía, porque era contraproducente. Menor producción, mayor desperdicio. Otro logro de Taylor, reducir la jornada a 8 horas diarias. Otro logro. Antes de Taylor se trabajaba de lunes a sábado inclusive. Y el domingo más o menos, o sea, había ahí cierto respeto al día domingo, por razones religiosas. ¿Eh? Pero se trabajaba jornada completa de lunes a sábado, 6 días por semana. Con Taylor se introdujo lo que se llama el sábado inglés, que tenemos hoy. ¿Qué significa? El sábado se trabaja mediodía. Sábado mediodía, lo introdujo Taylor, recomendación de Taylor por sus estudios de la fatiga humana. Estandarización significa, ¿qué quiere decir estandarización y cómo es el tema de los salarios? Dos preguntas. Estandarización significa igualar las medidas para cumplir una función. Igualar las medidas de una herramienta o de una pieza para cumplir una función. De modo que si se te rompe una pieza o se rompe una herramienta, sea fácil de sustituir. Ya, a ver, si yo tengo que cambiar la rueda de una moto, ¿no? Eso ya, hoy eso está estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que es una medida. Vos sabés, bueno, mi rueda es tal tamaño. Que está grabado normalmente, si en la goma tiene su código. ¿No? Si en la llanta, la parte de metal, también tiene su código. O sea, está la medida. Vos pedís la medida, hasta la medida, pedís por teléfono y te la mandan. ¿Por qué? Porque está estandarizado. ¿Qué quiere decir? Ese código significa una medida determinada y no puede ser otra. Lo mismo que si tenés que cambiar tus zapatos. ¿Eh? Yo calzo 42, por ejemplo. Entonces, bueno, si calzo 42, eso en la Argentina es una medida determinada. ¿Eh? Que lo compre en la zapatería de Buenos Aires o lo compre en Resistencia, en Corrientes, en Macallé, Chaco, en Goya, en Corrientes, es 42 lo mismo, es una medida estándar. O sea, medida estándar significa igualar para favorecer la sustitución, sobre todo en momentos de emergencia. ¿Me explico? Y esto es fundamental en las fábricas para poder usar, intercambiar herramientas, intercambiar piezas. El tema de los salarios
Taylor proponía que Taylor proponía que el mejor sistema de remuneración en producción es a destajo. A destajo significa como porcentaje de valor producido. Y que hay que tener en cuenta el incentivo económico. El operario va a rendir más en la medida que le paguen más. Ojo, esta propuesta, digamos, sigue vigente. Hoy se sabe que no es el único factor. Que no es el único factor. Siempre es importante el factor económico. Hoy se sabe que no es el único importante. Por ejemplo, la seguridad, la higiene, el buen trato, son también elementos esenciales. ¿Estamos hasta acá? O sea, Taylor realmente generó un progreso enorme. De hecho, a ver, con Taylor se redujo la jornada de cifras concretas. Por favor, algunas cifras concretas para que ustedes recuerden, porque ahora vamos a analizar las críticas. Y parece que Taylor con las críticas era un sanguinario total. Vivió en su época, hizo sus aportes. ¿Qué logró Taylor? Primero, reducir la jornada laboral a la mitad. Reducir la jornada laboral a la mitad, de 16 a 8 horas diarias. Segundo, duplicar el ingreso medio del trabajador, del operario, duplicarlo. O sea, bajó la jornada a la mitad y duplicó el ingreso. Con eso solo ya es bastante, ¿eh? Además, durante los primeros 10 años de la aplicación de la actividad de Taylor en las fábricas de Estados Unidos, la expansión de la industria fue brutal, o sea, fue aceleradísima. O sea, en términos de progreso humano, la actividad de Taylor tuvo un impacto muy, muy positivo en esa época, ¿no? Entonces, ¿de qué se la critica hoy? Y mecanicismo. O sea, claro, el hombre era el ingeniero industrial y estaba preocupado por las máquinas y por la fábrica. Por lo tanto, a él a todo le aplicaba el concepto de máquina. Y al hombre lo consideraba una máquina más. Era una pieza que tenía que acoplarse con las máquinas. Esa era la concepción de él. Y ahí viene la teoría del homo económicos. El hombre es como una máquina que necesita, las máquinas necesitan que le ponga combustible, lubricante, y el hombre necesita que le pongas lubricante, o sea, dinero. De ahí viene el concepto de homo económico. Su concepción era mecanicista. Llevaba una super especialización del operario, super especialización. Al punto que llegaba a recomendar que un operario tenía que especializarse, por ejemplo, en ajustar tuerca. Ajustar tuerca con la mano derecha. Y solamente tenía que ajustar tuerca con la mano derecha. ¿Te imaginas vos? 8 horas por día, 5 días o 5 días y medio por semana ajustando tuerca con la mano derecha. Después volver a tu casa a la noche y seguir. Con el té, que es una cosa de loco, enferma. Bueno, sí, es lo que pasaba. Es lo que pasaba. Es decir, era una super especialización que se volvía negativa. Después esto fue revisado, pero bueno, en su momento fue un aporte. La especialización, y él la llevó a un extremo. Visión microscópica del hombre. Claro, él veía el enfoque mecanicista, lo veía al hombre como una pieza de la máquina. Falta de comprobación científica, no tenía tiempo para la comprobación científica. Es cierto, la teoría de Taylor se la llamó teoría, pero en realidad el hombre hizo una serie de postulados, de propuestas que funcionaron, ¿no? Después tuvo investigación científica para demostrar qué era más sólido y qué era menos sólido, pero sus postulados en general se siguen aplicando en las fábricas. Ya se lo llama administración científica, pero en realidad nació sin la debida comprobación científica. Enfoque incompleto de la organización, claro, por supuesto. Taylor no se preocupó para nada de las ventas, de la comercialización. Para él no era un detalle importante, ni se preocupó de los recursos humanos, del manejo de personal, para nada, para nada. Tampoco de las finanzas, ese era un problema de otro. O sea, él se preocupó
nada más que de la producción fabril. Por eso el enfoque completo de la organización. Limitación del campo de aplicación de vuelta, limitación nada más que a la producción fabril, punto. O sea, él fue muy específico. Enfoque prescriptivo y normativo. A ver, enfoque prescriptivo y normativo es como enfoque de recetas. Como un médico que te dice, ¿te duele la cabeza? Ah, paracetamol. ¿Te duele la cabeza? Paracetamol. En fin, ¿te duele la rodilla porque te torciste? Bueno, tal crema desinflamante. O sea, una receta para un problema. Punto. Y te lo tiene que resolver. Así era Taylor, ese era el pensamiento. ¿No? O sea, muy prescriptivo significa como el médico que prescribe un medicamento, ¿no? Entonces, a ver, en algunas cosas esto puede ser válido en la administración, aún hoy. En algunas cosas muy probadas puede ser válido. En general no es así, o sea, la administración plantea un consejo, un principio que sirve como consejo, que después hay que contrastar con la realidad de cada organización para ajustar ese consejo. Por otro lado, también otra crítica es que su enfoque es de sistema cerrado, ¿no? Sistema cerrado. A ver, Taylor ni siquiera sabía que era un sistema, no existía la teoría del sistema. Esto fue casi 100 años antes, 90 años antes. O sea, su enfoque era de sistema cerrado, claro, él concebía la fábrica como un todo cerrado. Punto. La fábrica como un todo cerrado. ¿No? Y bueno, y sí, o sea, se lo acusa de lo que fue realmente ese, fue un pionero de la administración. Pionero de la administración, un hombre con gran experiencia fabril, que lo que trató de hacer, porque consideró que era su obligación, es ordenar la fábrica, y lo logró, y lo hizo muy bien. Pero claro, es un enfoque que hoy nos resulta mecanicista, casi deshumanizante, ¿no? Otro de los autores clásicos fue Henri, así se pronuncia, Henri Fayol, Henri Fayol, francés. Le podríamos decir Enrique Fayol en español, Enrique Fayol. No le podemos decir Henry Fayol, porque eso es una mezcla, no, no. Si es Henri Fayol o Enrique Fayol. Nuestro amigo Enrique estaba preocupado por la organización, sobre todo por la organización. Estaba preocupado sobre todo por ordenar, por la tarea, la función de ordenar, la función de organizar, de modo tal que la institución, las organizaciones sean gobernables. O sea, buscaba aumentar la eficiencia de la empresa mediante la organización. De la empresa ya no solo fabril, en todos sus aspectos. Y pone especial énfasis Fayol en la estructura organizacional. La estructura organizacional, es decir, la especialización por tipo de funciones y niveles, lo que define una estructura, que ya vimos cuando vimos la unidad de organización, ¿no? Lo que es una estructura, lo que son niveles, lo que son divisiones. Su gran preocupación era la estructura, y para lo cual propuso una serie de principios que siguen siendo hoy válidos en la organización. Algunos aportes. Para Fayol, esto, ojo, es un principio, estos aportes de Fayol siguen siendo válidos, sobre todo cuando uno se encuentra con una empresa nueva. Cuando alguno de ustedes, dentro de algunos años, por ejemplo, Lautaro Vargas o Marisa Altamirano, contadores o licenciados, bueno, traen una empresa nueva, ¿y esto cómo empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, estos aportes, estas ideas de Fayol siguen siendo útiles. Fayol decía, en toda empresa hay 6 funciones que tienen que estar. 6 funciones que tienen que estar. Una función técnica,
una función comercial, una función financiera, una función de seguridad, una función contable y otra administrativa. La función técnica se refiere a operaciones, ¿no? No solamente a producción, sino a operaciones, ¿no? O sea, lo que tenga que ver con logística, mantenimiento, transporte, es la función técnica, ¿no? Producción y mantenimiento típicamente. La función comercial que se ocupa de las ventas, la función financiera que se ocupa del manejo del dinero, la función de seguridad planteaba Taylor. Siempre es importantísimo la función de seguridad. Hoy esto se pone especialmente de manifiesto. Es una función, en realidad es una función necesaria en toda la organización, en cualquier organización, en todas las áreas, la seguridad. También habló de la función contable, que significa, ustedes ya saben porque están viendo contabilidad, fundamento de contabilidad, la función contable que es el registro de los hechos económicos, ¿no? Lo mismo era para Fayol. Hace falta alguien que se ocupe del registro de los hechos económicos, ¿no? Y una función administrativa que Taylor, Fayol la interpretaba de una forma primero tradicional, en el sentido de ordenamiento de la documentación para posibilitar el manejo de la organización. Así él definía, y esto sí que es importante, o sea, la primera es casi un repertorio de decir, mira, cosas que son imprescindibles en cualquier empresa. Pero el segundo es el acto de, ¿qué hace el administrador? ¿Qué hace el administrador? Y acá Fayol lo que hace es descubre el proceso administrativo. Fayol es el primero que enuncia el proceso administrativo. Ojo, cuidado. ¿Quién creó el proceso administrativo? ¿Quién fue el primero que enunció el proceso administrativo? Pregunta de examen, sirena, luces de todos colores. ¿Quién fue el primero que enunció el proceso administrativo? Enrique Fayol o Henri Fayol. Enrique Fayol enunció el proceso administrativo y él decía que el administrador, ¿qué hace? Primero planear, después organizar, después dirigir, en el sentido de conducir, y él agregaba una, coordinar, que ahora explico, coordinar y por último controlar. O sea, él, así lo anunció él, planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En realidad, hoy decimos que el proceso administrativo es nada más que 4, planear, organizar, dirigir y controlar. No anunciamos la coordinación porque la coordinación es imprescindible siempre en todos los niveles, en todas las funciones. Para planificar hay que coordinar, para organizar hay que coordinar, para dirigir hay que coordinar, para controlar hay que coordinar. Por eso, hoy se pulió una cosita nomás, se pulió. Coordinar más que una función básica de la administración es una característica que debe estar en todas. Pero se considera que Fayol fue el primero que enunció el proceso administrativo que describe lo que debe hacer el administrador. Define la proporcionalidad de la función administrativa. La proporcionalidad de la función administrativa quiere decir lo esencial que es. Lo esencial que es aplicar el proceso administrativo. Esencial para que las organizaciones puedan trabajar con eficacia y eficiencia. Sin administración, sin aplicación del proceso administrativo, es imposible la eficacia o la eficiencia. El voluntarismo puro y el abuchamiento. Vamos que somos 8 y nos amontonamos y vamos para adelante y así nos chocamos, nos tumbamos, nos golpeamos y el efecto es mínimo y a veces es negativo, ¿no? Eso es lo contrario a la administración, ¿no? El voluntarismo y el amuchamiento nunca producen productividad. Lo contrario es administrar, significa planificar, organizar, dirigir y controlar. Por eso habla de la proporcionalidad de la administración, porque es imprescindible para conseguir eficacia y eficiencia. Diferencia entre la administración y la organización. Muy claro lo puso Fayol. Fue el primero también. Administrar significa aplicar el proceso administrativo para el mejor manejo de una institución llamada organización, justamente. La organización es el ente,
La administración es lo que se aplica para el mejor manejo del ente. La organización es una institución. La administración es lo que debemos aplicar para el mejor manejo de esa institución. Y así entonces justamente ahí ponía claro, ya Fayol, que organización, como ya dijimos cuando hablamos de la unidad 5 de organización es verbo y es sustantivo, ¿no? O sea, organización como institución y la tarea, la función de organizar como tarea de ordenar. Eso ya Fayol lo planteó. Y Fayol también ponía mucho énfasis en la necesidad de capacitación, ¿eh? Capacitación constante a todo el personal, pero sobre todo los administradores. A los administradores en lo que hace a estos aportes que desde Fayol y en sus principios, ¿no? Principios, ¿eh? De Fayol. Muy importante, pregunta de examen, pregunta posible de examen. Les podemos pedir, altamente probable, que usted recuerde algunos de estos principios. Que recuerde y describa sintéticamente 3. Ojo, principios de Fayol, todos son válidos, todos son válidos, todos los principios de Fayol. Tienen todo que ver, o sea, es un análisis, un recetario de todos los postulados de Fayol. Un resumen con un recetario concreto. Primer principio, división del trabajo, en el mismo sentido de Taylor, en el sentido de especialización. Segundo principio, autoridad y responsabilidad, significa clara definición de la autoridad y de la responsabilidad. Clara definición de la autoridad significa quien manda y quien obedece. Para que una organización funcione tiene que estar en claro la autoridad, o sea, quién manda y quién obedece. Y tiene que haber responsabilidad equilibrada con la autoridad. O sea, responsabilidad quiere decir capacidad de responder por las decisiones que tomo. Responsabilidad, capacidad de responder por las decisiones que tomo. Y Fayol decía, tiene que haber equilibrio entre autoridad y responsabilidad. Si yo tengo autoridad sobre la producción de lápices, quiere decir tengo capacidad de mando para la producción de lápices, puedo dar órdenes y ser obedecido para la producción de lápices, también tengo que responder si algo sale mal en la producción de lápices. Tiene que haber autoridad y responsabilidad en equilibrio, ¿eh? Tercer principio, ojo, muy importante, de Fayol, el principio de la disciplina. ¿Eh? Quiere decir saber salir a veces de la zona de confort para cumplir un objetivo. Saber renunciar a veces a una satisfacción personal para cumplir un objetivo. Acostumbrarme a cierta fatiga para cumplir un objetivo. Esa disciplina se aprende y se entrena. O sea, se entrena, hay que practicarla, ¿no? Igual que en el deporte. Pero una organización sin disciplina no funciona. Así es simple. Lo planteó Fayol y hoy sigue absolutamente vigente. Una organización de cualquier tipo, sin disciplina, no funciona. Unidad de mando, cuarto principio, unidad de mando. Unidad de mando significa extremadamente importante, unidad de mando. Absolutamente válido, inclusive desde el punto de vista de la legislación del trabajo en Argentina. Unidad de mando significa cada trabajador debe tener un solo jefe. Un solo jefe para cada trabajador. Eso es unidad de mando. O sea, cada empleado tiene que tener un solo jefe. Lo contrario sería lo que se llama dualidad de mando, que un empleado tenga dos jefes. Cuando no se ponen de acuerdo, hay graves problemas. Hay graves problemas. Pero el primer perjudicado es el trabajador. Y muy frecuentemente la salud del trabajador. Por eso es muy importante esto. Cada trabajador
debe tener un solo jefe y esto tiene que estar muy, muy claro. Ojo, es una falla organizacional muy frecuente, ¿eh? Sobre todo en muchas empresas familiares, ¿eh? Donde el primo José y el primo Pedro, los dos le dan órdenes a Juancito, y Juancito, un operario, ¿viste? Y no sabe qué hacer. Y por ahí se contradicen porque sus jefes se están contradiciendo y lo usan a él para pelearse. Esto ya trae enormes conflictos. Y al primero que daña es al operario y después a la empresa, gravemente. Otro principio parecido, pero en otro nivel, es unidad de dirección. Unidad de dirección significa toda la organización tiene que seguir un solo rumbo. Dirección en el sentido de rumbo. O sea, toda organización tiene que tener un solo rumbo, tiene que estar el rumbo claro y todos ir para ahí. ¿Ah? Como decir, bueno, como Argentina, queremos conquistar un mercado del mundo en carnes. Perfecto, todos tenemos que ir para conquistar el mercado del mundo en carnes, no decir, hoy sí, mañana no, pasado ni. A ver, si estamos hablando de una organización, quiere decir unidad de dirección significa un enfoque y vamos todos para ahí. En una organización. Si somos varias organizaciones, cada una puede tener su dirección. Sexto principio, subordinación de los objetivos individuales a los organizacionales. O sea, si estás en una organización, tus objetivos contradictorios con los de la organización quedan afuera. Prima los objetivos organizacionales. Si estoy en una organización, prima los objetivos organizacionales. Eso es lo que plantea Fayol. Si no priman los objetivos organizacionales, bueno, no va a funcionar la organización. Así de simple. Si hoy se hace en la organización lo que cada operario quiere y según el capricho de cada operario, pues bien, la organización no funciona directamente. O sea, subordinación de los objetivos individuales a los organizacionales quiere decir la supremacía de los objetivos de la organización por encima de los personales. Séptimo principio, similar al de Taylor, remuneración del personal. Buena remuneración, buena plata para asegurar que el trabajador cumpla. Fayol, como no estaba solamente preocupado por la producción y menos solamente por la producción fabril, decía, no era tan rígido de decir solamente propongo la remuneración a destajo como porcentaje de valor producido. Lo que él decía tiene que haber una buena retribución al trabajador, buena retribución para que produzca más y mejor. Octavo principio, ojo, cuidado, tienen que leerlo, analizarlo, tienen que entenderlo, porque les podemos preguntar, es altamente probable que les preguntemos, que ustedes elijan 3 de estos y que los expliquen. Centralización de las principales decisiones, de las decisiones más importantes que hacen a la conducción de toda la organización, tienen que ser centrales. O sea, tengo una panadería, que tengo 50 empleados. La decisión de qué tipo de tortas vamos a hacer, o si vamos a hacer o no tortas, tiene que ser central. No puede ser de cada empleado. Si vamos a producir determinados tipos de pan envasados para supermercados, si vamos a producirlo o no, tiene que ser central, no de cada empleado. O sea, centralización de las decisiones fundamentales. Las decisiones secundarias pues, deben delegarse. Pero acá centralización se refiere a las decisiones vitales más importantes de una organización, tienen que estar arriba, ser centrales. Octavo principio, cadena escalar. Cadena escalar significa escalera, escalar, escalera. O sea, tiene que haber una cadena de autoridad y de mando. Y hay que respetarla estrictamente. Es lo que planteaba Fayol. En esto se ha evolucionado mucho, lo vamos a seguir viendo en otras teorías. Pero según Fayol, toda organización necesita una clara definición de escalas, niveles de autoridad y de responsabilidad. Cadena escalar. O sea, la pirámide organizacional es como una escalerita, tienen que estar bien en claro los escalones.
quién está en cada quien, a quién manda y de quién recibe órdenes, a quién manda y de quién recibe órdenes, a quién obedece. Es clara la jerarquía, a eso se refiere cada escala. Orden, décimo principio, orden, un lugar para cada cosa y un lugar para cada persona. Cada cosa en su lugar, cada persona en su lugar. Eso es un requisito fundamental, es como el de la disciplina. Sin disciplina, una organización no puede funcionar. Sin orden, una organización no puede funcionar. O sea, cada cosa tiene que tener un lugar, cada persona tiene que tener un lugar. En realidad, hoy en día, gran parte de los problemas que surgen en las organizaciones es porque la gente que debería estar en un lugar no lo está. No está, está en otra cosa haciendo otra cosa. Quien debería estar en ventas, en el área de ventas, está haciendo otra cosa. Quizás en el área de depósito. Y claro, si estamos en el lugar equivocado, haciendo lo equivocado, vamos a conseguir resultados equivocados. O sea, esto es lo que significa orden. Quizás planteo con mucha rigidez, pero es imprescindible. Alguien me dice, repita lo de centralización. Centralización significa las decisiones más importantes de una empresa tienen que ser tomadas por el nivel superior. Punto. O sea, las decisiones más importantes de una empresa, como por ejemplo, a qué negocio nos vamos a dedicar y a cuál no. En qué vamos a invertir tiempo y dinero y en cuál no. ¿Eh? O sea, si tengo una panadería, nos vamos a dedicar a la producción de productos panificados. No a metalúrgica. No vamos a hacer nosotros nuestro propio horno porque no somos industriales metalúrgicos. No entendemos de hierro fundido. Eso es centralización. Las principales decisiones. Ojo, si vos te tomás, por ejemplo, a Lautaro Vargas o cualquiera de ustedes, o Marisa Altamirano, si te tomás como un profesional, empresario de tu propia profesión, también tienes que decidir, centralización significa a qué me voy a dedicar y a qué no. ¿Eh? Por ejemplo, si vas a ser contador y te vas a dedicar a llevar contabilidades de pequeñas empresas, tenés que tomar la decisión de que no te vas a dedicar a marketing, porque no vas a entender de marketing. Es como si no vas a ser malo en todo. Eso significa, centralización significa las principales decisiones se toman en el nivel superior. Otro principio, equidad. Equidad significa justicia. Equidad, o sea, equilibrio, ¿no? En las relaciones humanas. Equidad significa búsqueda de la justicia en las relaciones humanas dentro de la empresa. ¿No? A ver, esto después reafirmado, ampliado, profundizado por, sobre todo por las escuelas humanistas, con esto más lo que habíamos comenzado a mencionar hoy. Pero la idea fundamental, ya lo plantea Fayol, lo plantea Fayol a fines del siglo XIX, 1890 más o menos. ¿No? Estabilidad personal, o sea, también este concepto va cambiando, pero decía, las organizaciones tienen que invertir tanto en capacitación que es bueno para la organización y para el trabajador la estabilidad. No puede estar renovando su personal cada 3 meses. No es conveniente para nadie. La estabilidad de cada trabajador en su trabajo para favorecer la especialización y también la motivación del personal por la seguridad. La iniciativa, ojo, fíjense, 1890, decía Fayol, hay que premiar la iniciativa. El operario no es una máquina que no piensa, que ajusta, tuerca, que no piensa, no. Tenemos que premiar a aquel que es capaz de proponer una mejora o de tomar una decisión en una situación de emergencia. Hay que premiar la iniciativa como un gran recurso. Esto
Es absolutamente válido. Se ha potenciado con todas las escuelas posteriores. Iniciativa propuesta por Fayol, ya por 1890. Y el espíritu de equipo también es otro principio absolutamente válido. El espíritu de equipo. Quiere decir, los mejores rendimientos se obtienen cuando trabajamos coordinadamente con nuestros compañeros. No habla de toda la organización. Podemos estar en una organización de 1000 personas. 1000 personas. Espíritu de equipo significa los mejores resultados son si logramos un equipo con mis compañeros de trabajo, los de la oficina o los de este sector de la fábrica. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, 2 minutos más. 2 minutos más y estamos terminando. Quisiera terminar con Fayol. Es un poco repetir, poner énfasis en lo que ya dijimos. ¿No? El gran aporte es la necesidad de especialización por división de trabajo. ¿No? División de trabajo que tiene que estar plasmada en lo que llamamos departamentalización. Por eso habla de división vertical y horizontal. En la departamentalización que vimos en el día 5. La coordinación es una actividad primordial. Fayol lo planteaba como una función básica más. En realidad es tan importante que está en todas las funciones básicas. La coordinación es para que todo sea armónico. Hay que coordinar en los planes, hay que coordinar al organizar, en la departamentalización. Los departamentos tienen que estar coordinados. Hay que coordinar al dirigir. Yo que conduzco gente tengo que asegurarme que hay una relación armónica y hay que coordinar al controlar. Después, fue también en los conceptos, Fayol fue el que planteó los conceptos de autoridad de línea y staff. Y eso lo vimos ya cuando vimos organización. La autoridad de línea es el don de mando, ¿no? Capacidad de mando, típicamente militar. Y staff es la autoridad que surge del asesoramiento, pero el asesoramiento altamente profesionalizado. Un asesoramiento en el que un gerente o un director puede apoyarse. Eso lo distinguió claramente Fayol ya a fines del siglo XIX. A ver, un segundo. Bueno, como crítica general de las teorías clásicas, sí, son teorías que solamente ven la organización formal, o sea, no ven lo que vimos, ni siquiera soslayan, ni siquiera no hablan nada de lo informal, cómo vive la gente en la empresa. Hay una concepción demasiado mecanicista, ¿no? Es simplista, mecanicista, solamente ven lo formal, solamente toman la organización como un sistema cerrado. Pero bueno, estamos hablando, en definitiva estamos hablando de teorías que surgieron hace más de 100 años, ¿no? En las relaciones humanas, paramos acá, vamos a dejar acá la clase de hoy, pero esta es otra escuela que surge más o menos en el año, digamos, surge meses antes de la gran crisis del 30, de 1930, de la gran crisis que sufre la humanidad en 1930. Unos meses antes surge la teoría de las relaciones humanas diciendo, oponiéndose a ese excesivo mecanicismo, a considerar al hombre como una máquina, como una cosa. Y esa teoría de las relaciones humanas viene muy alimentada por la psicología y la sociología. Entonces, repito, las teorías de las relaciones humanas ponen el énfasis en el hombre, sobre todo el hombre, secundariamente en el equipo, sobre todo el hombre, secundariamente en el equipo, y a veces soslayan a la organización, o sea, casi ni la tienen en cuenta la organización como un todo. Eso es grave. No es lo que se critica de las relaciones humanas, ¿no?
a las relaciones humanas le preocupa mucho la situación del hombre en el trabajo y qué motiva al hombre. Que eso fue muy estudiado, entre otros, por el gran padre de las relaciones humanas, que fue Elton Mann, tema sobre el que vamos a volver en la próxima clase. A ver, si les parece, yo dejo de compartir para hablar un ratito con ustedes, si estamos entendiendo hasta acá. ¿Se va entendiendo hasta acá, por favor? Bien, entonces, como les había dicho, yo entonces ya me voy a ver, mi agenda para no olvidarlo esta tarde, voy a actualizar las grabaciones de clases. A ver. Bien. Profe, Sí, exactamente, las grabaciones de clases, tanto los links de las grabaciones como el material unidad 8 y material complementario, ampliatorio, todo eso lo voy a hacer al aula virtual hoy. Sí, María, sí, la clase que dio de dirección va a subir también. sí, lo puedo- Bueno, gracias, profe. sí, 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 perfecto, bien. Voy a revisar todo lo que está faltando, ¿no? Pero muy bien lo que me acabas de decir, especialmente voy a revisar lo de la unidad de dirección, que es la 6. Y entonces, bueno, veré lo que está faltando, dirección, control y ahora la unidad 8 sobre pensamiento clásico y material complementario. ¿Está? ¿Alguna inquietud adicional? ¿Algo más? Profe, No, bueno, dejo, sí, ¿puede explicar de vuelta lo de seguridad de Fayol? lo de seguridad. Ok. eh, el concepto es el mismo que hoy, solo que hoy, digamos, se ha hecho más importante. Significa, falló lo que decía, para que funcione una organización, para que funcione una institución, tiene que buscarse y tiene que buscarse seguridad. Seguridad de las máquinas, pero seguridad de la gente. Seguridad del cumplimiento de los objetivos. Ok, acá dice, perdón, material de clases. Acá veo en el chat que dice, no sé si quedó claro lo de seguridad. Seguridad significa que evitar graves riesgos, sobre todo para la gente y para los equipos. Eso ya lo planteó Fayol en 1890, hoy sigue absolutamente vigente. Acá hablan del material, por ejemplo. Nosotros, Fundamento de Administración es una cátedra, una sola cátedra. Trabajamos muy coordinadamente. Casi a diario tenemos contacto entre todos los profesores de teoría, por ejemplo. Y mucho contacto con los profesores de práctico, con lo cual, digamos, yo muy frecuentemente usamos material producido por otros. ¿Eh? Eh, Así que no esperen que yo, por ejemplo, la unidad 7 que tenga mi firma. No, puede ser perfectamente que sea material elaborado por Mónica Lencina o material elaborado por Tetsi, por ejemplo, o por Alicia Ducica o por Gabriel Gelman. ¿Da? De todas formas, voy a tratar de revisar lo que está y enriquecerlo, ¿no? Con algún elemento adicional. Les agradezco enormemente su inquietud y su voluntad. Lo que ustedes están haciendo realmente es construir patria. Es muy importante. Bien,
Podemos quedar acá, terminamos la clase, por lo menos termino de grabar y vamos a despedirnos. ¿Sí?